Suscríbete a la Panterita. Acción de hoy es un ejemplo de que Washington sigue enfocado en garantizar la rendición de cuentas de actores corruptos y a promover profundas reformas contra la corrupción. Una lucha frontal contra la corrupción resulta en instituciones más fuertes y eficientes, capaces de proveer servicios públicos de calidad y velar por el desarrollo que Paraguay se merece. Paraguay es un país con un enorme potencial y el gobierno de los Estados Unidos continuará trabajando en estrecha colaboración con el presidente Peña y su gobierno, apoyándoles para alcanzar ese potencial. Gracias. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Producto Sochi, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Y Erropar, auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien, Bruno. El saludo a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Hoy hay un evento importante en el Club Cerro Porteño. Se va a dar a conocer el proyecto y también la palada inicial del polideportivo del Club Cerro Porteño. Sí. Ese polideportivo, exactamente dónde va a estar construido. Vamos a tener detalles con Juanma en un instante nada más. Juega hoy Olimpia ante Sol de América. En un instante también tendremos los detalles. ¿Dónde está el Padeco? Padeco, ahí mismo está. Sobre la calle Antequera, viniendo, perdón, hacia Quinta. Hacia Quinta. Está la otra preferencia, ¿verdad? Sí. Y vinieron hacia Quinta, estaba entrando por Quinta antes era pasar la piscina, el viejo Adriano Irala. Exacto. Te abrió un poquito a la derecha y bajeando ya estaba en la cancha. Un poco antes de llegar al... De básquet, de verdad, de básquet, de fútbol de salón. Sí, abierta. Vos sabés vos tenés a Fabio Juan Bonamitoso ahí. Claro. Cuando estamos en Radio Nacional. Era una cancha con esa baldosa que si vos te caes te cortás todo. Sí, exacto. No era ni el baldosón... tipo azulejado, bien antiguo, ¿verdad? Acá me envían, muchas gracias. Va a estar al lado de la ollita, entre Antequera y la ollita, para ser más exacto. Así mismo. Y la parte norte de la nueva olla azulgrana. Es donde estaban antes los campos de fútbol de salón. Para hacerla fácil. Sí, ahí es. El fútbol de salón. Donde está el sector de boletería hoy, por hoy la gente va a comprar sus entradas antes de los partidos. Exacto. Ahí se hace la fila ahí. Donde está la muralla, pero por adentro. Frente a Nacional y Sol América. Pues, dan los dos clubes ya a esa altura. Ahora, no sé si ustedes vieron, si podemos observar la imagen, la maqueta en ABC TV, realmente se ve muy bien esto, Se ve muy bien. La capacidad para cuánto va a ser, me gustaría tener detalles.
¿Y qué se va a jugar ahí? Ahí vamos a tener fútbol de salón, básquetbol, handball, futsal en realidad, no fútbol de salón, futsal, básquetbol y qué otro deporte, vóley, handball. Handball, son los 4, que hasta en un momento se iba a jugar en el Padeco. Me acuerdo que había incluso Cerro hacía local de vóley ahí. Para mí me decían a través de la persona que me informaba, porque acá informamos por primera vez, después salió todo el tema, 3.000. Sí, exactamente. 3.000, capacidad para 3.000 personas qué bien. el polideportivo, y ganó Dudá, que también puede aquí. A mí la otra vez me dijo un directivo 3.000, pero acá ya dicen que no, o sea, amplió. ¿Y qué se juega entonces? ¿Se va a jugar futsal FIFA, donde Cerro es potencia? Handball, básquet y vóley. Pero básquet no está practicando Cerro, o sea, no está... No, pero puede volver. Puede volver. Habían salido campeón del 2012 y después se dejaron... Puede jugar otro equipo. También. Esto, por ejemplo, le va a sacar a Sol de América, que generalmente es el que tiene todos los choques neutrales, ¿verdad? Vos sabés que yo iba a eso porque la Secretaría Nacional de Deportes ya estaba rotada de eventos. Y hay veces que se quiere hacer ahí un evento y hay interposición, ¿verdad? Sí. O sea, esto es realmente muy importante porque es un nuevo espacio para la gente, para la gente que va al deporte, inclusive se puede hacer un espectáculo artístico, ¿verdad? Claro. Porque si hay capacidad para 4.800, acá vemos la maqueta. En realidad ya es un render más que maqueta, ¿verdad? Un render en el que se ve, qué lindo, es una belleza realmente lo que estamos viendo. Con palcos. Palcos, todo muy bien ordenado. Y todo el sector con butacas. Sí. Está Johnny González, hacemos un cambio de frente intempestivo, como se suele decir. Móvil Efri, ¿cómo te va, Johnny? Hola, Johnny. ¿Está Johnny? ¿O está Juanma primero? ¿Quién está, muchachos? Juanma. ¿Está Juanma primero? Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, acá estamos preguntándonos y dando detalles también de lo que sabemos con respecto al Polideportivo de Cerro Porteño. Sí, señor, que hoy va a realizarse la palada inicial de este proyecto, que incluso a mí me dijeron ya está vigente con relación a los trabajos de realizar un poco la base, los cimientos para esta nueva obra que se va a desarrollar allí en la sede del Club Cerro Porteño. En principio tendría capacidad para 3.000 espectadores este nuevo polideportivo. La intención es contar ya con una sede propia para estos deportes que, bueno, el futsal ya sabemos, Cerro Porteño es el único campeón desde la creación de la Liga Premium, la Copa Paraguay y compañía, a nivel nacional también el único campeón de la Libertadores de nuestro país en la disciplina futsal. En el handball también es múltiple campeón, principalmente en el handball femenino, y con la intención de nuevamente ser partícipe del torneo nacional de básquet, que Cerro Porteño, así como lo estaban recordando, desde el 2012 no tiene una representación. Me dicen que esta tarde a las 17:30 será la palada inicial, un evento que contará con la presencia de las autoridades, evidentemente, del club, también de la CONMEBOL y de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y allí es donde uno se pregunta qué tiene que ver la CONMEBOL en esto. Y sí, es muy importante también la presencia de la CONMEBOL en este caso, porque forma parte del proyecto de ampliación y del cupo económico que otorga la CONMEBOL a los equipos que son candidatos a ser sede de la final única de Copa Sudamericana. Estuve escuchando al doctor Juan José Zapac, estuvimos consultando también, son $3 millones en una primera parte de las obras, la inversión que realizará Cerro Porteño para la realización de este polideportivo. De los 3 millones, $1 millón corresponde a el aporte que otorga CONMEBOL a los equipos que fueron sede o que son candidatos a ser sede de la final única de Copa Sudamericana. El resto, los 2 millones, serán fondos propios generados por el club. Sí, no, acá me dicen, recuerdo Padeco, Titanes en el ring, dice, bueno, esto quedó muy atrás, ¿verdad? Sandro y compañía vino a tocar, vino a actuar a Padeco. Acá me dice la Soberana, 2014 el último año que jugó Vázquez Cerro y fue campeón, sí me acuerdo. Fue una sensación aquel campeonato del 2014 de Vázquez de Cerro, que no era muy tradicional y ganó
Pensé que muy era bien. 2012. ¿Eh? Pensé que era 2012. No, 2014. Ajá. El último. Ajá. Capaz que 2012 también salió en el aniversario, ¿verdad? Pero acá está, 2012 y 2014 campeón. Bueno. El último fue 2014. Ya que recuerda, Bruno, por ejemplo, el Padeco, como se lo conocía anteriormente, eso todavía es una estructura que evidentemente va a dejar de estar, pero hasta antes de este proyecto todavía estaba vigente. De hecho, Cerro tenía la escuela de fútbol de futsal en ese lugar y también practicaba el plantel de primera división del futsal, pero a partir de estas horas cambiaron de sede. En ese Padeco, por ejemplo, fue uno de los primeros partidos de tenis importantes de nuestro país, recuerdo, porque también forma parte de un poco el patrimonio del Cerro. Víctor Pecci con John Borg, por ejemplo, habían disputado un partido de tenis ahí. A la pucha. Acá me dicen, después más adelante, el Padeco se usó como estacionamiento, porque estaba más abajo. Y el otro era el Coliseo, gracias a una persona de Cerro que me está diciendo, al lado de la concentración, exactamente, porque estaba bien dividido. La ollita, pero era muy importante. Sí. Se jugaba ahí. De hecho, en el sector de estacionamiento, cuando se podía todavía ingresar ahí para esperar a los Sí. jugadores y hablar con ellos, estaba la gradería todavía intacta. Ya Exacto. un poco más, ya cerca de la concentración, enfrente de la concentración, había la gradería que quedó ahí como una especie Sí, de porque esqueleto, alguna vez ¿verdad? entrando a Cerro desde la sede queda aquí, vos cruzar toda esa parte para ir hasta la cancha. Cruzábamos, no me acuerdo si fue alguna copa o la Copa América en sí, pero algunos partidos cruzamos, entramos por esa sede, no por preferencia, y cruzamos toda esa zona donde ahora va a estar entonces este polideportivo que hoy va a tener. Aparte del poli, la Lumínica también, Juanma, ¿verdad? Y que fueron también, como decís, con aporte de la Conmebol. Sí, eso fue también así como detallábamos recién la inversión para el polideportivo. Fue una parte fondos de Conmebol y otra parte también fondos del club. Más de $1 millón, y me decían que era también compartido, que no fue todo de Conmebol, pero que sí, ya oficialmente ya están en funcionamiento, pero que hoy se va a hacer el evento de inauguración y también se van a presentar las mejoras de la nueva olla en sí, para lo que va a ser esta posible sede nuevamente de la final de Copa Sudamericana, en caso de que la Conmebol así lo decía. Claro, donde se va a construir es donde estaba el Coliseo Pablo Rojas. Padeco fue estacionamiento. ¿Se entiende? Ya, sí, el Padeco entonces ya no existe. No, claro. Allí está la zona del El estacionamiento. Coliseo Pablo Rojas. Ya. Saludos para Don Luis Lescano también, que no, claro, de su época. Y acá me hablan de un aporte importante de la Conmebol, que vamos a confirmar un poquito. Sí, Coliseo Pablo Rojas. Fue el último nombre justamente de ese sector donde se jugaban deportes menores hasta fines de 90. Sí. Me acuerdo que con Canal 8, cuando cubría los deportes menores, fuimos a cubrir algunos deportes menores a ese lugar también. Y una vez jugamos un partido amistoso, Bruno, cuando éramos chicos jugábamos Radio Nacional. Qué lindo, che, un sábado a la mañana seguía asado. $1.500.000 otorgar la Conmebol, me dicen aquí, para el poli. Imagínate el costo que va a tener. Sí, no, pero qué buen aporte. se ve de 1,5 primera. millones la Conmebol. O sea que va a tener un costo. ¿Y Cerro cuánto va a poner, dijiste, Juanma? No, a mí me decían 1 millón, pero ahora con la información de Federico prácticamente son 50% de Conmebol y 50% del club. Ah, Porque en principio 1,5 otorga Conmebol para el poli, sí. O sea, mitad y mitad van. Exacto, porque en principio la primera inversión son $3 millones para el polideportivo completo. Sí. Bueno, gracias, Juanma. Volvemos más tarde para hablar del tema fútbol, ¿te parece? Sí. Estamos con Hugo Peta, representante de Juan Espínola. Don Hugo, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos y a todo los integrantes de tu mesa y a tu radio audiencia. Bueno, ¿está viajando en las próximas horas Espínola ya? Sí, estaría viajando esta tarde noche, tengo entendido. Ah, muy bien. ¿Fue difícil la negociación? ¿Cómo lo catalogas? Y siempre es difícil y muy compleja cuando se trata de Argentina por el tema, por la burocracia que tiene, ¿no? Burocracia bancaria y bueno, todo eso, ¿no? Como que complica un poco más,
pero por suerte hubo muy buena predisposición de los clubes y bueno, pudimos arreglar todo y bueno, Juan estaría viajando a Córdoba esta tarde noche y bueno, ya para ponerse también a predisposición del técnico y a jugar que lo que él quiere, ¿no? Hugo, te saluda Fabio. En este caso, ¿es un préstamo con opción a compra obligatoria dentro de un año o cómo sería, Hugo? Sí, al final se maneja, al final va con un préstamo hasta junio del año que viene y con una opción de compra que deberían ejercer antes de junio, ¿no? O sea, si hace buen trabajo Juan, antes de que llegue a junio, tiene que hacer la opción de compra Belgrano. Sí, así es, correcto. ¿Y Olimpia queda con algún porcentaje del pase o ya queda totalmente dispensado de eso? Si Belgrano hace uso de la opción de compra, se estaría haciendo el uso del 100%. Son los 60 que le corresponde a Olimpia y el 40 de Juan Espínola. ¿Y a Olimpia se le paga fraccionado, Hugo? No, sería al contado, ¿no? ¿Se habló de algo así cerca del $1.000.000? Sí, creo que un poco más de lo que por la parte de Olimpia, ¿no? Del para 60%. Olimpia. ¿Y ahora cuánto va a pagar Belgrano, Hugo? Bueno, de monto no quiero hablar, pero sí estaría pagando una suma importante también, así que yo creo que esto le beneficia a Olimpia y a Juan también por la oportunidad de poder ir a jugar, ¿no? Uh-huh. Es un valor que no puede estar inactivo, ¿no? Por eso sale más allá también de que es seductor el monto del cual se está hablando. Pero que él quiera jugar. Claro, ¿no? quiere jugar, por eso. Y sabe que en este momento va a ser complicado en Olimpia, Hugo, ¿no? Sí. Lo más importante acá es que, bueno, Juan quiere jugar y es un gran arquero que necesita jugar. Así que, bueno, por suerte pudimos conseguirle un buen club también y bueno, él va a ir a jugar, le están esperando también y bueno, por ende también creo que si hacen uso de la opción de compra que nos dejaron saber que tienen toda la intención de hacerlo, sería una suma muy importante también para el Club Olimpia, ¿no? Ahora, él firma por cuánto tiempo dijiste, perdón, Hugo? Hasta junio del 2025 es el préstamo y bueno, después tendría, si harían uso de la opción de compra, tendría 2 años y medio más de contrato. Ya, perfecto. Y era lo que quería Juan, ¿verdad, Hugo, con respecto a no tener minutos en Olimpia, porque Olveira también está pasando un buen momento y Belgrano seguramente conoce su referencia, el fútbol argentino que estuvo, arquero de selección, para que pueda ir a ganar la titularidad ahí. Sí, obviamente lo que Juan nos dejó saber de un principio cuando lo sentaron, así que bueno, él quiere jugar y un arquero como Juan tiene que jugar, ¿no? Así, también él quiere ser tenido en cuenta en la selección y para eso tiene que jugar, ¿no? Bueno, perfecto, Hugo. Felicidades por el término de esta negociación. Se va entonces Juan Espínola, un fútbol muy competitivo como el argentino. Y de ahí si es que juega la Sudamericana, la Paranaense. Sí, y si es que hace una buena campaña, lógicamente que el mercado de cualquier otro país se puede abrir. Totalmente de acuerdo contigo, Bruno, y bueno, también muchas gracias y a todos ustedes y le mando un gran abrazo también, ¿no? Gracias, muy amable. Ahí está, Hugo Peta, representante de Juan Espínola, el arquero de Olimpia, Darío, Fabio. Vamos a ir repasando
Lo que nos decía con respecto a Juan Espíndola, Perdón, Darío, bueno, Hugo Peta. al final es préstamo nomás. Préstamo, pero con opción a compra y extensión de 2 años y medio de contrato, decía. Sí. Por eso, no, me están escribiendo acá, me está escribiendo Darío. Porque yo pensé que ya era un ingreso de 1.060.000, No, ahora no. ya a Olimpia. Siempre fue préstamo, Iba a no, decir, no. qué bárbaro, qué cantidad de plata está metiendo Olimpia. No, Por eso le volví a preguntar por el préstamo, me dijo no me quiso dar el monto del préstamo ahora. porque hay un 150.000. pago. Por ahí sería, ¿verdad? 150.000 y el pase es 1.060.000. Exactamente. Cuando llegue ese momento de comprar de Olimpia, el 60%. Pero no, es una compra obligatoria. No. No, es por opción. Opción de compra. Exactamente. Y ahí automáticamente 2 años. Pero es un arquero bueno, pero que no juega nunca, suplente y recibir un dinero. Yo creo que Y si acordate Olveira no estaba. Es al solo, no. Al solo, o sea, Olimpia que estaba esperando recibir la plata. Esos 150.000 van a estar. No es que van a ser así, tipo como suele pasar allá, ¿viste? Te dan 20.000 y después no te dan mano, no. Plata en mano. Yo creo que si Espínola jugaba en Olimpia, era titular, era el arquero en las eliminatorias en la Copa América. Porque él demostró que tenía nivel. Sí. En partidos como decimos acá, consagratorios. Pero justo que comparte también, digamos, el plantel con un arquero que tiene Olveira, alta jerarquía. Es un gran pero arquero. Que Espínola tiene nivel demostrado. Ya hubo control de calidad para su gestión en partido de Copa Libertadores. Yo creo que tranquilamente pudo haber atajado. Pasa lo mismo en Cerro. Yo sostengo, por lo menos, no sé si ustedes qué piensan. Para mí, Jan es el arquero titular. Claro que sí. Arias es muy buen arquero. Es buen arquero. Pero Jan, una vez que se ponga en forma, dicho sea de paso, ayer Lucas Domenech anunció que extendían el contrato con Jan hasta el 2027. Primero lo despidió. Sí, pero al parecer fue un juego que ellos hicieron de marketing, ¿verdad? Y al final, bueno, se presentó el vínculo hasta el 2027 y evidentemente algo hay, por eso es que extienden el contrato, ¿verdad? Hay algo para Jan, por eso que el jugador extiende el contrato. Pero yo creo que Espínola Olveira era en un momento más pareja la competencia. Sí. Porque yo creo que hasta el propio Chiqui tuvo muchas dudas para determinar sobre quién jugarse para la posición. En este Ahora, caso, para vos es poco dinero, ¿verdad? Por lo que yo entiendo. O sea, me pareció que iba a ser buen dinero si era cash ya, era una venta del 60%. ¿Y los otros 40 quién le queda? Y el jugador, ¿verdad? Sí. El jugador. Porque Godoy Cruz cuando vino a Olimpia se quedó sin nada. O sea, lo que vende Olimpia es su parte el 60%. Y la parte que resta también se va a vender, decía Hugo Peta. Cuando llegue junio, si hace uso de la compra. Al hacer uso de la opción de compra. Pero por eso, para repasar nomás, Fabio, $150.000 de préstamo ahora. Sí. Con opción a compra 1 año. $1 millón y monedas por la compra del 60%, eso es para Olimpia. Eso va a ser para el Olimpia. 40% se negocia por cuerda separada y es para el jugador. ¿Eso es correcto? Exactamente, sí. Y estamos hablando de una compra que puede hacer o que tiene que hacer Belgrano antes de que se cumplan los 1 año de contrato que va a firmar ahora por préstamo, que es hasta junio. Vamos a hacer regla de 3 simple, a ver qué tal anduvimos en el colegio. Si el 60% cuesta $100.000, ¿cuánto cuesta el 40% de Espínola? No, un millón y algo dijiste. Y sí, ¿cuánto dijo? ¿1 millón? Y sí, ponerle 1 millón. Vamos a redondear el número así, porque decía 1 millón. Y sería algo así como 800. Para el otro lado, un poquito menos tal vez. Haciendo cálculo rápido, ¿verdad? Por el ¿Tenés 60, esa parte, 60 y 40, de cuando él decía 1 millón para tener el monto exacto nomás? Ahí pone bien en el grupo el tema de los pormenores. Porque el 150.000 ya es parte de lo que sería la opción final. O sea, no es que va apartado. Si es $1.050.000, por eso redondeo pues nomás 1 millón, ¿verdad? Si el 100%, hago nomás la estimación, Federico, si a Olimpia le van a pagar $1.050.000 por el 60%, los otros 40% por cuánto lo va a vender el jugador, o sea, cuánto valdría. Creo que un poco más, 400.000 o 400.000. No, pero que la gira alrededor de ese matemática, monto. pues no, acá tenemos que hacer pues regla de 3 simples.
Para ser exacto. Y claro, yo te hago nomás ya mentalmente un cálculo, no es lineal. Sabemos que es... no va, a lo mejor le va a decir, no, nosotros no te podemos pagar igual que Olimpia, porque voy a tener un contrato con nosotros, pero te vamos a pagar el 40% tanto, ¿verdad? Pero para hacer nomás una estimación. Sí. Si se pagó 1.050.000, esto parece una de la escuela de antes, eso ya no hacen los chicos hoy. Sí. Si fulanito tiene 3 frutas, 3 manzanitas, ¿te acordás? Y le da 2 manzanitas a Josecito y 1 a Pedrito, ponerlo al aire. Eso nomás lo que yo estaba preguntando. Siempre. Si Belgrano hace uso de la opción de compra, se estaría haciendo el uso del 100%. Son los 60 que le corresponde a Olimpia y el 40 de Juan Espinosa. ¿Y a Olimpia se le paga fraccionado, Hugo? No, sería al contado, ¿no? ¿Se habló de algo así cerca del $1.000.000? Sí, creo que un poco más de lo que por la parte de Olimpia, ¿no? Del para 60%. Olimpia. ¿Y ahora cuánto va a pagar Belgrano, Hugo? Bueno, de monto no quiero hablar, pero sí estaría pagando una suma importante también, así que yo creo que esto le beneficia a Olimpia y a Juan también por la oportunidad de poder ir a jugar, ¿no? Ahí está. Alguien me dice también 600.000 para Olimpia. No. 400.000 para el jugador. Pero dentro de los 1.050.000 está el... No, 60% vende... No, por eso te digo, si a Olimpia le va a pagar 1 millón, quiere decir que al jugador le tiene que pagar unos 800.000 aproximadamente por el 40%. No, yo no creo que eso sea. Y bueno, entonces no... Pero el valor de venta que el jugador va a hacer es superior al que pide Olimpia. Si le paga 800.000 por el 40. Casi ya igual el 40% el 60%. ¿Me explico? Y sí, sería el 100% del pase, pues. Ahí vos llegás a 1.800.000 aproximadamente. 100 para Olimpia, 800. El 40% es $700.000. Regla de 3 simple. Gracias, Diego. Y eso es lo que yo estaba preguntando. Sí. Pero eso Fabio te faltó Fabio de álgebra, ¿no? Sí. Baldor está peleado con nosotros. Gracias, Diego, muy amable. Entonces, como no me autoriza a decir el apellido, no lo estoy diciendo Diego, pero si me decís, con mucho gusto. No es regla de 3 simple, por eso nomás. Pero yo estoy seguro que 700.000 no le va a pagar. Le va a decir, bueno, 400 te vamos a pagar a vos. Ponele. O 500 o 300 para comprarte el 40%. Porque ya va a tener contrato, pues, con el club. Y va a hacer uso de la opción. Le tiene que pagar a Olimpia, le tiene que pagar al jugador. Entonces, más o menos, para redondear la operación, le va a salir en $1.500.000 el arquero. Eso nomás digo. Pero para hacer nomás la división de si pagan ahora 1.050.000 por el 70%, por el 60%, entonces en regla 3 simple por el 40% son $700.000 lo que le correspondería jugar. A partir de ahí el jugador negocia, ¿verdad? Seguro. Bueno, está bien. No me envían tantos mensajes los muchachos. Sí hacen cálculos, sí, ahora ya hacen todo cálculo. Ahora todos aparecen. No, pero Diego le ganó, muchachos, Diego le ganó. Agradezco la intención de Wilson, pero no. Aplazados, muchachos, en... pues Perambo, interesante lo de Wilson. Los $150.000 ya están en la cuenta de Olimpia. Sí. Si para junio del 2025 no completan los 1.050.000, Espínola vuelve a Olimpia y Belgrano pierde sus 150.000. Lo que queda por pagar hasta junio del 2025 son $900.000. Exacto. Esos 150.000 ya hacen parte de los 1.050.000, que es el monto total. 1.050.000, 60% por 40%, 1.050.000 por 40% dividido 60, $700.000. Ahí está, la regla de 3 simple. En el ojo. Bien, gracias Wilson, muy amable.
Edgar, un gusto de saludarte hablando de dólares. ¿Cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes, Edgarciño. Muy buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Arcoiris, industria alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vamos a saludar a Raúl González, presidente de Sudamérica. Presidente, le saluda a Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero, antes del tema puntual del jugador que es pretendido por clubes de Brasil, ¿cómo está el tema organizativo para hoy? Las entradas, ¿cómo va el tema para la cancha de Guaraní? Bueno, está todo encaminado, las entradas se venden en el Club Sudamérica, en el Club Olimpia y a partir del mediodía en el Club Guaraní. Pero ayer se están vendiendo en el Sol y en el Olimpia. Ajá, está bien. ¿En Guaraní se van a vender a mediodía hasta qué hora? 2 horas antes del partido. 2 horas antes del partido, está bien. No ha de ir mucha gente, ¿no? Martes a la noche, está arrancando el campeonato. ¿Cómo ve usted la posible concurrencia? Nosotros esperamos que vaya, que mucha gente, ¿verdad? Pero sabemos que no... mucha no va a ir, pero por lo menos para salvar el espectáculo, ¿verdad? Y que se nos quede algo a nosotros. Por eso íbamos a llegar a Encarnación del partido. Claro. Pero como Olimpia ya jugó este fin de semana pasado, creímos que no iba a haber mucha afluencia de gente. Cosa que ya en el partido contra de Olimpia Trinidad ya no hubo mucho, ¿verdad? No. Hicieron bien, creo. Presidente, ¿cómo está el tema de Jorge Mora, el chico de Sudamérica que es pretendido por Flamengo, Fortaleza? Hay un precio que ofrecieron por el 80% del pase. ¿Cómo está eso? Y en realidad la única oferta que hay en Sudamérica es de Fortaleza, que es la que estamos ya prácticamente cerrando. Yo creo que el jugador entre mañana pasado viajaría ya a Brasil para hacer la inspección médica, ¿verdad? Y pasa la inspección, bueno, ya hacer firmar los papeles. Ya está para viajar a Brasil, Mora. Sí. Hoy estamos arreglando algunas cositas nomás acá, ya prácticamente entre con el jugador y con el representante. Y ya viaja. Presidente, ¿ya apareció Flamengo después? ¿Ya fue muy tarde lo que quiso hacer el otro equipo que es grande en Brasil como Flamengo? No, oficialmente no llegó ninguna propuesta de Flamengo al club. ¿Siempre fue Fortaleza el equipo que lo quiso de Brasil? De Brasil, Fortaleza, sí. El que presentó envió una nota con membrete del club haciendo su oferta. Ayer le ganó a Cruzeiro en Belo Horizonte, De visitante ganó.
Este fue el equipo de Juan Cerro. Fortaleza. Presidente, ¿y cómo se da el interés en un chico Está joven? tercero Ariel en el Brasileirao. Fortaleza. Muy buena campaña está cumpliendo. Sí, sí. Muy buena campaña. ¿Cómo se da el interés? El chico tiene 18 años, pocos partidos tenía en primera. ¿Cómo tiene el scouting por acá? ¿Alguien lo vio? ¿Habló con la gente de Brasil? ¿Envió videos? ¿Cómo fue? En el caso de Fortaleza, creo que fue un trabajo de su representante, Gianni Del Mas, que hizo el trabajo de ofrecer, de mostrarle al jugador. El chico hizo un muy buen campeonato el año pasado en la sub-17 Sí. y jugó unos partidos en la intermedia con nosotros. Este año también ya jugó algunos minutos en primera división y bueno, yo creo que por ese lado vino. Uh-huh. ¿Y él va para la primera ya? Sí, y porque en una de las cláusulas hay una opción de compra por el 30% al 30 de junio. Sí. Pero si el jugador juega 800 minutos en primera, ya automáticamente tienen que hacer uso de la opción ellos. Ah, ya. Una condicionante. Que ellos pusieron, no es que puso Sudamérica. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuánto porcentaje vende Sol entonces del pase, presidente? ¿80 o 70? 50% ahora y 30, la opción es 30% en junio del año que viene. Ah, ahí está entonces, porque se mencionaba primeramente 80%, ahora se ejecuta el 50%. Sí. Y en cuanto al valor, ¿es una buena venta, presidente? Sí, es una buena venta para el club, para Sol. Claro que nosotros podemos soñar o pensar en más, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que es un jugador en proyección que creemos que en Brasil va a ir a explotar, ¿verdad? Y bueno, de ahí a una futura venta nos quedaría a nosotros un 20%. ¿Y supera el valor, el monto de los $500,000 o está debajo de ese valor? ¿El total? El 50% ahora. No, el 50% está por debajo de eso. Por debajo. ¿Y si es que llegan a adquirir el otro 30%? Y estaría por los 500 más o menos. Ah, ahí la regla de 3 vamos a hacer ahorita. Estamos acá haciendo regla de 3. Presidente. Bueno, está claro entonces, ya es un hecho. ¿Está para viajar mañana entonces? No sé si mañana, Erico, no sé. Pero mañana, digamos, es inminente entonces. Y sí, no hay ningún contratiempo. Esta semana tendría que viajar en la Fortaleza. Bueno, va a venir bien para Sol, para el operativo permanencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Es muy cuesta arriba se nos hizo por la campaña de la apertura. Por la campaña intermedia el año pasado. Ah, no, ahí claro, el tema de los premios y compañía. Claro. Y ya de paso llegan a este partido con la victoria sobre General, que fue por goleada, presidente. Sí, gracias a Dios nos vino la victoria. Y yo creo que contra Luque no merecimos perder, pero bueno, no marcamos los goles, ¿verdad? Y entonces ahora estamos tranquilos. Ojalá que hoy hagamos un buen partido y saquemos los 3 puntos. ¿No sabe cuánto entrada hasta ahora, presidente? ¿Para hoy? ¿El costo? No, ¿cuántas entradas aproximadamente se vendieron en las 3 bocas o en los 3 lugares que hay vendiendo entradas? Esta mañana a las 8:30, 9 por ahí estaba 27 millones para ir la recaudación. No sé ahora mismo cuánto. Va bien. Raúl González, presidente de Sol, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahorita Jorge Mora, yo no lo conozco a Jorge Mora. No lo transmití, no recuerdo. Yo tampoco le transmití. Es un extremo zurdo de características muy parecidas a Enzo González, hasta en la estatura. Pero no fue todavía un titular fijo, por lo que dijo el presidente, jugó algunos minutos en primera con nosotros. Él fue cupo su 18 también en su momento, o sea, su 19 en realidad este año. Y es un extremo, puede jugar a la derecha, a la izquierda, abierto, o puede jugar como segundo punta, como enganche. Es un zurdo de muy buena pegada, tiene pelota quieta, habilidoso, rápido, habilidoso, picante, buen jugador. ¿Y físico?
Y no es tan alto, por eso parecido como Enzo González, parecido a Enzo González. Y bueno, con bien, una rapidez importante para picar, pisa la pelota, tiene lujo, tiene calidad, sí, es yo creo que no apareció Cecilio Exacto, también. El Sol. Pero Cecilio, también era chiquito Cecilio y andaba por la punta siempre. Sí, así, parecido. Este es zurdo y jugó de los pocos buenos jugadores que pudimos rescatar del Sudamericano Sub-17. El último que fue detonante para que se vaya, Aldo. ¿Te acordás? Él estaba en ese equipo, Jorge Mora. Y bueno, y ahora el arquero de ese Sub-17 que pasa al plantel exactamente principal de Olimpia. Facundo Infran. Sí. Que anunciaron en el... Y no Frutos. Le dan, no sé si a lo mejor puede haber una rotación de arquero, ahí ya Johnny nos va a confirmar eso, pero hoy por hoy fue convocado ya Facundo Infran, ¿verdad? Ante esto de la ida de Martínez. Anunciaron los flyers y compañía. Hasta el propio presidente Nogués anunció. Nosotros habíamos hablado con su mamá. Él había estado muy emocionado porque quedó eliminado y tuvo un gesto y ya era bastante grande de físico para ser sub-17 en aquel momento. Entonces, Facundo Infran. www.apostar.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llegó el agosto liquida de Inverfin con hasta 70% de descuento en todas las sucursales del país. No te pierdas de las ofertas. Llegó el agosto liquida de Inverfin. Los martes billetera personal, ahora Personal Pay. Aprovecha hoy 30% de reintegro pagando con QR en Biggie. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store y Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, más info en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Bueno, Duono Cruzeiro, Pikachu decía vos. Ahí estaba Mariño, buen jugador. Sí, Mariño. Sí. Lo conocimos a Fortaleza, digo, por lo de Cerro. Se enfrentó a Boca también en le goleó a Boca hace en poco. Brasil. Hay Bogboda, está ya como técnico, Juan Pablo Bogboda. Sí. Yo pensé que ya había salido, Bogboda, Benjamín Kusevic, Tomás Cardona, Bruno Pacheco. Tiene muchos jugadores argentinos, tiene varios también. Mateo Roseto, Breno. Y bueno, se va a ir bien. Otro chico, apréstame que jugó muy poco acá. Sí. Mora. Jorge Mora. 18 años. Al Fortaleza. Entonces de Brasil. ¿No era el Flamengo?
No, Fortaleza. No, es que mejoró Flamengo, Federico. No existió, dice, no existió. Existió. No existió al final. Según el presidente dijo que no existió tal oferta y que siempre fue Fortaleza el que oficialmente envió un documento inclusive. ¿Y este Mora de dónde? ¿De qué ciudad? 18 años, lateral izquierdo, qué raro. No, es extremo, es ofensivo, es un jugador ofensivo, zurdo de muy buena Pero no es características. lateral extremo. No, él es puntero, el famoso Wim. Bueno, pero ¿cómo es que no le dimos importancia a nosotros 18 años? Yo sé lo que dije al principio, no me acuerdo haberlo transmitido el... ¿Vos tampoco? No. Yo sí. Porque dice que en la sub-17 no va muy bien, en la selección. Sudamericano sub-17, sí. Sudamericano. Entonces más que en Sol. Y después le habrán hecho seguimiento también Y, acá, y en esta apertura, cuando empezó Sol, Mora, el campeonato, ¿de dónde salió? empezó a jugar él como sub-19, pero se lesionó después, tuvo una lesión, no se recuperaba más, y pusieron a otro entonces en reemplazo de él como sub-19 en Sol. Pero él había arrancado como sub-19 en el equipo cuando empezó este año otra vez la temporada en primera división. Bueno, muchachos, no sé si Johnny entró en línea para informar sobre Olimpia. Todavía. Bueno, vos tenés lo de Sol de América a propósito, el rival de Olimpia. Vamos con los detalles del campeonato. Hoy, ¿qué hay en los Juegos Olímpicos? Tenemos fútbol femenino. Clasificaron ayer Francia y España. El domingo se juega la gran final. Ya estamos con los detalles. Edgar, por favor. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero. En locales de pago express y aquí pago de todo el país. Y también en Vigit de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Lleva de todo con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Lavarropas Midea 7 kilogramos, carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play, App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Está Johnny, muchachos. Vamos con los detalles del campeonato, lo del partido de hoy, Olimpia. Yo no recuerdo un partido de Olimpia contra otro equipo que no sea Guaraní en el Rogelio Olivieri. Triniense. Hace poco Triniense. Este año. Que debutó Capazo. Claro que nos fuimos a verlo y que jugó tan bien. Sí, hacía un calor. Ahora recuerdo, tenés razón. Sí, fue el único, porque yo también estaba pensando y fue el único fuera de Guaraní Olimpia. Sí, y ahora se vienen dos seguidos. Sol es local, ¿verdad? Sí. Sol es local y ya le alquiló de antemano la cancha a Libertad. O sea, no puede usar su propia cancha. Exactamente. Porque había decidido de antemano ir a Encarnación, pero después viendo que Olimpia iba a jugar contra Triniense el sábado en Encarnación, dijo, no, 3 días después otra vez Olimpia ahí, nos vamos a recaudar. Entonces... Tuvieron razón. Pero tenían razón. Son las cosas que yo no entiendo. Entonces cuando vuelven y se reacomodan, dicen, nosotros nos vamos a ganar otra cancha porque Libertad ya ocupó eso, ¿verdad? Porque ya había anunciado Libertad que hará de local todo el clausura en cancha de Sol, salvo contra Olimpia y Cerro. Néstor dice, un Olimpia Ameliano también domingo, mucho frío, dice. Sí. El año... Bien, Néstor, fue cuando Montiel estaba... 2022, dice. Montiel estaba fuera del banco suplente, estaba cerca de nuestra cabina. Fría, sí. Ganó Olimpia. También Olimpia había bajado mucho y ganó ese partido y comenzó para después ser campeón con Julio Cáceres. Pero sí, bien, Néstor, bien. Sí. Está Johnny, muchachos, me avisan, por favor. ¿Cómo te va, Johnny? Gusto de saludarte. Bruno, buen día. Saludos para todos. Sí, ese partido contra Ameliano, pero Ameliano local en ese escenario. Guillermo Paiva fue Federico el que estuvo allí en las gradas. Sí. ¿Y yo quién dije? Montiel. No, Paiva, sí. Que estaba de ser titular, pasó a quedar afuera y estaba con un camperón, me acuerdo. Me acuerdo que Pablo Ceballos jugaba en Ameliano, fue criticado por el hermano de Alan Benítez. Sí, al final del partido. Sí.
Victoria Olimpia, y allí empezó a levantar Olimpia. Y finalmente termina siendo campeón Así fue. del clausura, y que sirva esto como elijo creer. ¿Por qué se ríe, muchacho? Ariel, ¿por qué Hay que buscarle siempre la vuelta. Yo siempre justo siempre contra eso y ahora el... ¿Verdad? Me extraña, siempre está contra la... Claro. Vos le pregunté, dice, no... ¿Qué voy a creer en la cábala? ¿Qué voy a creer en la cábala? Creo en esas cosas de brujería, de estupideces, y ahora te dice, no. Que sea como digo. ¿Sos cabalero entonces, Johnny? Johnny es contradictorio. No. Yo le pongo allí al hincha que ocurrió tal cosa en el año 2022 en cancha de Guaraní, y cómo terminó la película de buena forma, Olimpia con el título. Por eso nomás simplemente, si es por mí, bueno, hay que seguir trabajando. De repente te puede servir la cábala o la suerte, pero el trabajo es en primer lugar. No, lógicamente. Bueno, vamos con Olimpia, por favor, a fondo. Sí, Egan. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. NPEN Medicina Estética. Hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en Medicina Estética. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, Johnny, ¿cómo va Olimpia hoy ante Sol de América? Antes, Fabio, ¿vos tenés probable equipo de Sol de América? Sí, está para repetir todavía Eduardo, el equipo que le ganó a General Caballero 3-0. Bernardo Medina en el arco. Ojo con el 0-0 a los 30 del primer tiempo ya. ¿Por qué? No, y él es uno de los que... de dilatar él es la salida. uno de los maestros de eso. Ponerle nervioso al rival. El maestro. El maestro de los arqueros. Él es el maestro de la dilatación de... Bernardo Medina en el arco. Buen arquero Bernardo Medina. Y después Aquilino Jiménez, jugador conocido para Troadio, que es el lateral derecho que se adueñó del puesto. Rolando García Guerreño, el primer central. El segundo va a ser Rodrigo del Valle, a préstamo, jugador de Cerro Porteño. Y por izquierda Fernando Díaz. Este es un lateral, en realidad es central, pero que juega también de lateral. Es un jugador, zurdo. Olimpia lo quiso, sí, en su momento Olimpia lo quiso. Jugador. Chiqui lo quiso llevar a Olimpia en este primer semestre. Los volantes, Cristian Amarilla, el argentino, que arrancó bien el campeonato, hizo un buen partido contra General Caballero, habilidoso, rápido, por derecha. Los volantes son Juan Bautista Cassini, el hijo de Cassini, el hijo del Cassini Boca, y el recordado Cassini de Boca, junto a Derlis Orué en la media cancha y Luis Ortiz a la izquierda, el zurdo. Eso es rapidito. Rapidito, que va y viene, Luis Ortiz. Arriba, la presencia de Lisandro Cabrera, viene a hacer un gol en la fecha pasada, y David Fernández, el sub-19, ese es el próximo que Sol quiere vender. ¿Es el que vos ayer mostrabas en peligro de gol? Sí, ese es el próximo. Buen físico, delantero atrevido. ¿Quién es el otro delantero? Lisandro Cabrera, el argentino. Ese vino ya a principio de año, él debutó con Amarilla. En realidad él estuvo ya en la intermedia. Ah, ya estaba, sí. Y ahora sigue jugando y va a ser el punta junto a David Fernández. Pues tiene un poquito más Sol que en la apertura, ¿no? Sí, un equipo más duro, porque ahí Troadio lo llevó a Aquilino, por ejemplo, para que juegue como su lateral derecho. Claro. Ahora acomodó la defensa, Fernando Díaz ya no es central, atendiendo que lo tiene a Rodrigo del Valle, lo pone de lateral, pero es un más marcador. Marca como central, sí. Sí, exactamente. Y después, claro. Del Valle, ¿qué tal? ¿No? Porque me acuerdo una hizo un gol. La defensa era con Venega y compañía y muy mal andaba. Hizo un gol el fin de semana contra General Caballero.
Rodrigo del Valle, zurdo, de buen pie. Bueno, mejor juego una aéreo. cancha como la de Guaraní le hace buen partido Sol. Ahí ¿verdad? está el equipo de Sol, con el Trovadio Duarte a la cabeza como entrenador, partido que lo va a terminar dirigiendo Carlos Paul Benítez, va a ser el árbitro de hoy. En el VAR estará Fernando Estuvo en López. Pedro Juan Caballero hace poco, Carlos Sí, Paul. sí, estuvo en Pedro Juan. Sí, nos comentaron. Bueno, tengo una exclusiva, estoy levantando ahora en las redes. Hugo Benítez, ya posando inclusive con la máscara. Mira, Federico, foto exclusiva. Ahí está. Ahora estoy levantando en las redes, mira. Ariel. La máscara, parecía la máscara, no es tan como la de Mbappé, es más grande esta máscara, ¿verdad? Más protectora parece. La de Mbappé Puede era ser. medio chiquitita, parecía una tortuguita. Era más aeróbica, porque Mbappé también, Sí. y de hecho no pudo jugar casi el resto de la Europa, ¿no? Era para, o sea, más precisa. Pero esta tiene bien ahí, es grande. Sí. Y se dio lo que me manifestaban ayer. Ayer no practicó con el protector porque, primero que era sin contacto en la práctica y segundo que estaba esperando. Claro, regenerativo y Claro. estaban esperando que se termine de confeccionar. Confeccionar la máscara. Exactamente. Sí. Ahora vamos a levantar en redes. Bueno, a ver, vamos, Johnny, con lo de Olimpia, por favor. Acá ya voy a levantar en el grupo, mi querido Johnny, Sí. para que veas también. Y vamos a... Estoy levantando en redes esto. Ahí está. ¿Te fijaste? Hugo Benítez, delantero. Mira, ¿Y él puede jugar de titular entonces o no? y vamos a esperar, Bruno, a ver si arranca la máscara bien grande, bien fuerte, si se siente cómodo con esta... imagino que sí, ¿verdad? Es un chico que lucha permanentemente, ya superó 2 graves lesiones de rodilla, entonces me parece que esta máscara le va a ayudar hoy para jugar. Son 3 candidatos para un puesto. Si él se siente bien, va a arrancar Benítez. Caso contrario, vienen Alan Cano, justamente fue su reemplazante en el partido anterior, y Carlos Arrúa para completar el 11 de Olimpia. A esta altura es la única duda. Si arranca Benítez o Cano o Arrúa. Porque estamos cuarta fecha, es cierto, hay todavía un tiempo para poder recuperar el tema de la bolsa, Johnny, pero si juega Cano es porque también necesita ya empezar a distribuir quizás esos minutos para el sub-19. Sí, no, pero de hecho Olimpia está bien en el sub-19, tiene 88 minutos Fabio Martín. Ya utilizó a varios en ese aspecto, cumpliendo con el reglamento, pero me parece que si vemos rendimiento, Arrúa tiene que tener mayor cantidad de minutos. En el partido contra el Trinidad no ingresó. El primer cambio fue Cano, cuestionado por muchos, partido flojo del juvenil extremo, y Arrúa seguramente también tendrá su chance en caso que Benítez no se sienta cómodo o que el cuerpo técnico lo vea un poco dubitativo al delantero del Olimpia. Caso contrario, será el mismo equipo que viene de jugar en Encarnación: Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Richard Ortiz, Alex Franco, Rodney Redes, Eric López, Benítez y Lucas Prato. ¿Qué piensan del equipo? ¿Y por qué tocar algo que salió bien, verdad? Con respecto a tener un buen andar y de jugar bien, porque Olimpia al final jugó bien, es cierto. Trinidense no fue tampoco un equipo demasiado duro, porque brindó concesiones que Olimpia no desaprovechó. Antes del primer gol ya Olimpia estaba siendo superior y llegó el gol de Hugo Adrián Benítez. ¿Y por qué no aprovechar esta oportunidad que tuvo el jugador? Ya se liberó de la carga de ser delantero y hacer un gol y debutar con no fue un debut, pero sí debutando como goleador. Debutó como titular. Sí, como titular. Porque él había entrado en los segundos tiempos. ¿Y por qué cambiar algo que salió bien, verdad? Salió bien, definitivamente. Bueno, no hay tampoco mucho que elegir, ¿no? Porque... Y no, aparte, salvo que sí, estaba en la convocatoria Marcos Gómez, sí, yo creo que debía jugar. Claro.
Fíjate a quién pone como alternativa, Johnny pone a Rúa y Cano. Cano, exactamente. Que de ninguna forma pueden ser porque, o sea, si estaba Parsajú era Parsajú el que aparecía como alternativa a Benítez, que va a tener que, claro, otra cosa es cuando se enfrenta ya a jugadores como García Guerreño y compañía, ¿verdad? Claro. El tema de cómo ir fuerte, porque él fue fuerte. Es la otra vez cuando le gana a Vera, que lo hace a molestar, le pone el cuerpo, juega con fuerza Benítez y después cuando se lesiona también. Entonces sí. hoy que va a tener que estar un poquito más para no sentir esa parte que es muy dolorosa. Yo recuerdo a Mbappé que dijo, pedí el cambio en un partido decisivo porque no podía, no era el mismo. Entonces, pero será que protege cuestión. Algún, por ejemplo, si se te da un salto y te meten el brazo, ¿hasta qué punto puede proteger? No, por eso estoy diciendo, tú le enfrentas a un García Guerreño, a un defensor o a otro, entonces te va a condicionar un poquito. Vas a cuidar más. más. Un lugar muy doloroso. Con temor por lo menos va a entrar. Totalmente. No va a ser igual. No. Hay cristianos que la parte de la nariz sensible, duele mucho. Aparte no fue simplemente un golpe, no fue una fractura de la nariz, del hueso de la nariz. Rápido sí que se recuperó y ya está para jugarse inclusive con la máscara, porque ayer lo veíamos con una pequeña cinta, ¿verdad? En la nariz. Sí. Y a mí me decían, Bruno, en el vestuario parecía que alguien abrió la canilla y así se derramaba la sangre de la nariz del chico. Sí. Y de hecho esa foto que ustedes envían, que él va saliendo con la camiseta de Olimpia estaba con mucha sangre. Totalmente empapada de sangre. Ajá. Y con respecto al arquero suplente, ¿es convocatoria inédita o no? ¿Ya fue suplente alguna vez Facundo Infran, Johnny? No. Y a mí me sorprende que Infran sea convocado en primer lugar antes que Frutos, porque Frutos ya fue titular en aquel partido contra Guaireña, cuando dirigía Francisco Chiquiarse. Sin embargo, para esta convocatoria, ya con la transferencia, ya con el dinero depositado por parte de Belgrano, habilita para que Espino la pueda ir a la Argentina, entonces lo convocan a Infran. Es un arquero de unas categorías tremendas realmente, joven, pero con una altura impresionante, presencia física y también en lo mental. Dicen que está muy bien el arquero y es el suplente para hoy en el partido contra Azul. A ver, hay que pensar cuando un arquero de Olimpia tuvo esa edad, ¿no? Pero él tiene 17 ya, o ya cumplió 18. Voy a consultar, Federico, su edad exacta, porque el año pasado, cuando él se eliminó... Yo creo que tiene 18 todavía, Johnny, ¿eh? Sí, voy a ver, Federico. Porque fue el año pasado cuando hablamos con la madre, después de aquella eliminación, cuando la foto de Infran salió en todos lados, que estaba llorando, después de atajar mucho. Fue el equipo sub-17 de Aldo Bobadilla y así sub-17 que... 18 años. 18 ya tiene. Sí, señor, 4 de mayo. Bueno, ya está bien. Está bien ya. Sí, ya. Ya está, ya. Aparte, Federico, el físico es tremendo. Y uno que habló con él, se nota una persona preparada, no les cuesta, por ejemplo, comunicarse con la gente. Entonces me parece que para ir a la banca de expectativas está bien. 18 años. Si Casillas a los 17 debutó en primera división, ¿por qué no va con Infran? Claro. ¿Y qué condiciones tiene este muchacho? Muy ¿Qué tipo de buena. arquero es? El arquero atacador tipo... A ver, si ponemos en la balanza tiene buena salida por su estatura, por su físico. Caza bien la pelota por arriba. Y de hecho él termina llorando en ese Sudamericano Sub-17 porque había salvado demasiadas jugadas de gol. Atajó todas las que venían en el último partido donde teníamos que ganar y no se pudo lograr eso, y por eso fue que terminó tan mal ese juego. Hablamos con la mamá al día siguiente y dijo, sí, era el momento, y él es fuerte mentalmente, decía la mamá también. Es de Encarnación el Johnny. Encarnación, sí señor, es Encarnación. Facundo Infran Libricic. Claro, porque había llevado el apellido de la mamá en el Sudamericano. Lirusi, exactamente. Lirusi decía en su camiseta. ¿Qué más, Johnny? A partir de mañana se acoplarán
otros seleccionados, el caso de Gómez, de Parsacú y también de Rodrigo Frutos, el arquero Olimpia que enfrenta a Libertad en la próxima fecha. Derlis ya estará para ese partido, el 10 que se lesionó contra General Caballero. En principio no era algo muy grave, la lesión después se fue recuperando de a poco, no fue a Encarnación, no está convocado para hoy, pero sí ya estará para el clásico blanco y negro del próximo fin de semana. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Un abrazo, muy amable. Hasta acá, man. Adiós, adiós. Planteo a la mesa, vamos a ir a Edgar. Carlos Jara Zaguer debería continuar en la asociación trabajando como técnico. Con ese cuerpo técnico, si me decís, yo creo que sí. Así mismo. Pero ¿dónde sería, por ejemplo? Aguántame un ratito, por favor. En Cambios Lendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Hay una alerta meteorológica, ¿verdad? Vigente parece, muchachos. Para esta noche. Que incluso llevaría al descenso de la temperatura. Descenso de temperatura, viento de 120 kilómetros en algunos sitios, tanto en región oriental como occidental. Lluvia desde esta madrugada para Asunción y Departamento Central. Y que se mantendría hasta el miércoles. O sea, hasta mañana. Sí. Y después vendría el bajón de temperatura que tendría su pico el sábado. Ahora, esa lluvia es lo que no me gusta, ese causa estragos. No, horrible, las calles, las avenidas, los semáforos. Está todos los pozos por ahí, no, es terrible. Se golpea mucho en nuestro país con la lluvia. Yo, hermano querido, si me decís 365 días de sol, te firmo donde quieras. Boriel. No, pero necesitamos la lluvia. El país se está quemando. El campo, claro que necesita. El campo, el Chaco está. Es una forma de decir, ¿verdad? Pero no, a mí me gusta. A mí no me gusta la lluvia esa que ya es abusiva para graficar la manera, la idea. Pero sí me gusta que llueva de tanto en tanto, porque cuando hace mucho calor también rogamos que llueva para despejar un poco la alta temperatura. Ese calor de diciembre, esa siesta somnolienta de enero o febrero. No, eso a mí me encanta. Marea, no, me encanta. Yo soy team verano, normal. Debajo del mango. Debajo del mango. Ahí. Bueno, Carlos Jara Zaguer. El tema es que no hay cabida para ellos en estos momentos porque hace poco nomás se presentaron a todas las selecciones menores, los lugares y los técnicos respectivamente. Quizás hubiera sido un lugar ideal tal vez con este mismo cuerpo técnico, Jorge Martín Núñez, Mariano Ulesich, rodeándolo al profe Jara Zaguer en la sub-20 tal vez, pero ya se eligió. Ahí está un argentino, Aldo Duscher, con Gavilán. Tomaron la sub-20. Pero él no puede trabajar en algún lugar. Y si me decís si se ha ganado un espacio, me parece que sí, pero ¿qué lugar? ¿En qué? Porque el coordinador tenemos de inferiores, tenemos de formativas, que es Paolo Rosso, no está en el radar para ser el técnico de la selección mayor, que la mayor ya está, ¿no? Ya está, claro. Entonces, ¿en dónde está colocar? ¿Está o no está? Porque sinceramente, si vos me decías, ¿estaba todavía en duda lo de Alfaro? Yo te decía, directamente ¿y el cuerpo técnico de los Juegos Olímpicos? Pero ya está, ¿verdad? Está lo de Alfaro. Yo creo que debería de continuar el vinculado a la... ¿Y cuál va a ser su labor? Con Paolo Rosso, y no sé.
no hay vacancia, pues. No hay vacancia y no hay consideración sobre sobre la él. categoría que ya termina. Terminó, ya, sí. Sí. Pero y así tan fácil, Fabio, terminó ya y si sos No, campeón preolímpico. Yo soy el primero que quiero, casi te estoy llega diciendo. a semifinales, no entiendo. No, por lo que dice Federico, nomás terminó esto y sí terminó. Hay que esperar 4 años otra vez para ver si se juega bueno, un pero sub-23. 4 años el hombre ya va a estar en otra cosa. Por no eso, sé. no, Ahora, por eso. la pregunta es Yo si él no comparto tiene que contigo. continuar Yo vinculado comparto. a la APF como un asesor general. No sé, pregunto. Asesor general. ¿Qué un...? No sé. ¿No? Y no, porque no... Las estructuras Pero están... le vamos a dar están... otra vez las gracias, así una palmadita en la espalda y chao y se va. Pregunto, mira que Carlos Carasagui le ha dado grandes satisfacciones a... O se le saca a algún entrenador y se lo coloca ahí en todo caso, ¿verdad? No sé, al técnico de la sub-20, no ¿Quién es hay... el técnico de la sub-20? No hay... Rusher. Llegó él la apuesta de Pablo Rosso por su capacidad de inferiores. Y un chico que fue compañero de Scaloni en Newell's. Tuvo una carrera muy parecida a la de Scaloni. Estuvo mucho tiempo en Sporting Lisboa. Fue campeón del mundo con Argentina sub-20. No tiene un... Y su ayudante es Diego Gavilán. Que inclusive hace poco Julio Cáceres nos estaba contando que también ya recibió llamadas de Gavilán preguntándole por algunos jugadores luqueños. ¿Sabes quién estaba dentro de la carpeta para ser convocado en sub-20 empezar a probar? El hermano de Diego Fernández, Danilo. Está Carlos Carasagui, el profe, justamente. Profe, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la audiencia. Cordial saludo a todos. Gracias, muy amable. Profe, yo estaba planteando acá... si vos no deberías de continuar vinculado a la APF, pero me dicen acá los muchachos que ya el sub-20 tiene su técnico, su 17 también. Yo le decía, pero no puede ser como una especie de asesor general o algo, ¿verdad? Yo no sé, ¿hablaron contigo, profe, o vos pensaste en eso? No, de momento no, nadie, todavía no hablamos, no quería ni hablar yo con nadie porque estábamos ocupados ahí en la Olimpiada y ahora que ya llegamos aquí, pues yo prefiero un poquito descansar un rato y estoy viajando al interior y ya después vamos a ver. Ajá. O sea, despejarte, descansar un poquito, descomprimirte después de toda la presión que hubo, ¿verdad, profe? No, muy tensionado, estuvo muy tensionado. No hubo un día que no tengamos problemas con la organización. Siempre hubo problemas. Pero hay una charla pendiente contigo, profesor. ¿Hay una charla pendiente? ¿Perdón? Sí, existe una charla pendiente contigo. No, que yo sepa, no, todavía no, ni me dijeron nada, pero como te digo, yo prefiero estar un poquito relajado, un poquito después de todo esto, porque fue tenso la cosa, muy tenso. ¿Fue tensa en qué sentido, profe? Y como te digo, ningún día nos pasamos sin tener un problema de parte de la organización. Un día no pasamos. El último día, para terminar, del último día que veníamos, estuvimos a punto de otra vez tener problemas con el autobús, que no era el autobús que nos iba a llevar al aeropuerto, que era otro y teníamos que bajarnos. Ya estamos toda la maleta y todo. Y no era el autobús, que era otro que tenía que venir más tarde. Pero al final se resolvió todo. Pero te digo que fue tremendo. O sea que hubo demasiado sobresalto, esa preocupación permanente. En todos lados. Yo le agradezco y le aplaudo y me pongo de pie a los muchachos porque a pesar de todos los inconvenientes ellos siempre mostraron el lado positivo, buena cara, siempre haciendo el esfuerzo tremendo que se quería cada partido y en fin, todas esas cosas se agradece y estoy muy contento con ellos. Profe, ¿qué faltó para dar ese pequeño pasito y continuar en las Olimpiadas? Y no sé, son cosas que pasan en el fútbol, así es. Si aguantábamos un poquito más esos minutitos que faltaba para terminar, a lo mejor terminaban 1-0, pero llegó el gol y ahí se complicó, empezó el alargue. Los muchachos estaban bastante cansaditos, en fin, estábamos todos estábamos ya, llegamos hasta los penales y ahí es una lotería, todos sabemos que es una lotería, cualquier cosa puede pasar.
Profe, aquí hablamos mucho del tema Julio Enciso, si era muy individualista, si no jugaba para el equipo. ¿Trataste eso con él durante el torneo? ¿Hablaste? ¿Viste esas fallas en él? Tratar de hablar y de ser, no creo que sea conveniente. La prensa piensa todas esas cosas que... nosotros tenemos que soltar, decir lo que sentimos, lo que pensamos, y el jugador siempre va a ser el protagonista. Él va a tomar, o deshacerse, o hacer o deshacer, pero siempre va a tener también ejemplos que tiene que mirarse un poquito en ese espejo. Muchas cosas, yo creo que se habló de él, pobrecito, le están cargando muchas veces, o le elogian demasiado, o le tildan que es un individualista, que no sé, pero yo me gustaría mucho que sean más ecuánimes, más tranquilos con él y hablarle, claro, el jugador tiene que saber por qué, para qué y cómo va a hacer eso. Él ya sabe cómo hacer, ¿verdad? Pero por qué y para qué hay que inculcarle. Yo pienso que él siempre estuvo muy metido, trató de hacer su trabajo lo mejor posible. Lastimosamente que en una jugada muy individualista de él en el partido previo a Egipto, perdió una pelota y le tuvo que costar la amonestación a Marcelo, porque tuvo que cortar esa jugada a él y le costó la amonestación y no jugar el partido contra Egipto. Entonces son cositas, detalles que de repente él va a capitalizar, estoy seguro que va a capitalizar, va a pensar siempre y no caer más en esos errores de exagerar un poquito y a complicarla al compañero. Claro, porque acá no se puede desconocer la calidad, la categoría que tiene el profe, pero él, por ejemplo, y no es que yo lo esté diciendo ahora y la audiencia es testigo, los compañeros también, no es porque estemos hablando ahora al aire, pero él, por ejemplo, quería solucionar solo los problemas y en mitad de cancha él quería encarar a 3 o 4 jugadores y esa, bueno, es una zona determinante. Vos tenés que descargar la pelota con otro compañero, buscarle espacio, generás, das asistencia o tratás de culminar, pero no siempre querer ser extremadamente individualista, que es lo que nosotros vimos en él, sinceramente. Ustedes vieron. Sí. Pero entonces, ¿y por qué no comentan cuando hay comentario de él, sobre él, no comentan ciertas cosas o lo positivo o lo negativo? A mí me gustaría mucho que le digan también ustedes, porque siempre el elogio es muy elevado, muy alto, y lógicamente él piensa que es un jugador sin error. Y entonces yo creo que es importante también el punto de vista de ustedes, si ustedes vieron eso. Pero él escucha y sabe por redes, profe. No le comentan eso, entonces. Claro que sí, es más, te voy a decir una cosa, te voy a contar algo. Antes que él viaje a los Juegos Olímpicos, estuve hablando con la prensa y yo le dije a mi compañero de trabajo, a Gerardo Figueiredo, plantearle un poco el tema del individualismo que él tiene, si no está exagerando con eso, y me dijo el compañero Bruno, no le quise hacer esa pregunta porque acá estábamos hablando entre los colegas y si nosotros planteamos eso, él se enoja y se retira y deja la conferencia de prensa. Pero entonces yo le dije, pues, ¿cómo no le vas a preguntar? Pues tenés que decirle, pues, que se enoje, si se enoja, que se enoje, pero él tiene que aprender a escuchar. Y bueno, entonces, no sé qué comentarte ahí al respecto, porque si con ustedes fue el problema, con nosotros no hubo tanto problema, él agradeció la visita, o sea, la convocatoria agradeció. Pero vos no le decías, por ejemplo, profe, mano a mano, vos no le decías, profe, mira mi hijo, descarga un poco tu pelota, toca mano, no vaya a arriesgarte tanto, no se le puede encarar siempre al estilo Maradona, Messi, tratando de dejar 4 o 5 rivales por el camino. No sé, te pregunto nomás así al vuelo, algo que le pudiste haber dicho. Sí, se comenta, los compañeros mismos le dicen, yo tengo mi premisa que dice jugar fácil y rápido, a 1 o 2 toques, jugar vertical, jugar lateral o dar la pausa necesaria. Esas son algunas premisas que tengo para no estoy charlando, y yo en la charla técnica hablo para todos y para ninguno.
Al que le venga, que se ponga el saco. Entonces, esto es convicción, no es obligación. Yo nunca obligué a ningún jugador a hacer ciertas cosas que a lo mejor no sentía. Pero sí, se le tiene que comentar cuál es lo que predomina acá en esta. Acá predominaba siempre la solidaridad, el espíritu de lucha, el compañerismo, el juego de conjunto, jugar fácil, rápido y vertical, a 2 o 3 toques máximo, que no pare, que no quede bajo el pie de ninguno, la pelota mucho tiempo. Eso es lo que siempre pregonamos. Hay algunos que lo aceptan y lo ven definitivamente, y lastimosamente es un equipo joven también que está en eso. Estamos en ese proceso de aprender y todavía a veces sentimos que el elogio a veces es muy elevado, muy alto, muy comprometedor también, porque el pobrecito siente todas esas cosas y a lo mejor comete errores que a lo mejor no quería hacer. O sea, él está muy elogiado, entonces vos crees, profesor, él está muy... ¿Cómo le dicen ustedes? Y sobrador se le dice normalmente. La joya. ¿Cómo le llaman? La joya. La joya, ¿verdad? Algo así. Sí. Y bueno, entonces, si le decimos a todos la joya, a lo mejor iba a estar un poquito más parejo, pero yo creo que Marco hizo un gran torneo, Marcos Gómez, y siempre pasó desapercibido. Nunca dijeron que fue uno de los mejores jugadores del torneo, no del equipo. Pero profe, perdón, interesantísimo el debate. Nadie dijo nada. No, interesantísimo el debate. Diego Gómez mismo fue un gran jugador, Fernández también. Gómez, pero Fernández. Pero sabes que acá quiero decirte algo. Todos son joyas, para mí todos son joyas, pero sí, no, está bien. Yo entiendo. Yo no tengo nada con él, siempre le hablamos siempre de amigos, me acerqué, le palmoteaba y hablábamos siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces uno dice, ¿por qué me recuerda un poquito a Sergio Díaz, que el elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan bueno también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está se le dio mucha ala. Claro, yo había entiendo. gente muy importante también en esa selección que merecía también un elogio o un respeto, pero eso pasó creo que acá también. Había gente muy importante acá que eran gente que podían definir un partido, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa, en ningún momento él no tiene la culpa. Entonces no, está bien, yo entiendo, profe. Muy elegante. Es un debate muy interesante el que estás instalando, porque también la mea culpa tiene que hacer la prensa, ¿verdad?, deportiva. Pero vamos a convenir también una cosa. Los extremos son malos en todo sentido. Claro. Porque no podemos desconocer que Julio Enciso es un jugador diferente, es un jugador técnicamente dotado de otra manera, tiene una pegada, tiene un recorrido, un cambio de ritmo extraordinario, está jugando en Inglaterra, pero ¿cuál es su extremo? Que él es muy individualista por momentos y que él quiere solucionar todo unipersonalmente, cuando que esto es colectivo, porque él, por ejemplo, no juega así en el Brighton, porque en el Brighton él sabe que el técnico le va a decir, espera un ratito, momentito por favor, le va a decir, acá no vas a, es más, de Chervi en su momento le había dicho cosas de Julio, él dijo, acá nosotros con Julio vamos a trabajar todavía. Tiene que jugar más para el equipo. Lo dijo públicamente, ¿verdad? Entonces como que le cortó un poco las alas y nosotros entendemos, está bien, pero acá en esta mesa, por lo menos, profe, te juro, nosotros dijimos que Julio tenía que pensar más en función al equipo, pero sin perder esa capacidad inventiva, esa calidad técnica que tiene. O sea, no le podés cortar del todo al jugador, pero, o sea, tiene que ser equilibrado. Es muy complicado por esto, profe. No ir al extremo de tratar de ser pelotallara y chulearle a 4 jugadores en mitad de terreno, pero sí, por ejemplo, hubo una jugada en la que él fue el asistente, ¿verdad?
Cuando se puede driblear a dos y definir, está muy bien, está perfecto, que no pierda esa esencia, que no pierda ese factor diferente que tiene Julio. Pero él por momentos se le va, se desconecta, parece que del grupo, del equipo, y él quiere resolver todo. Eso nomás lo que vemos, profe. Y sí, el fútbol es convicción, no es obligación. Tiene que convencerse primero de qué va a hacer, qué va a estar haciendo ahí, y qué se pidió. Entonces se hace eso, se hace lo que se debe, no lo que se quiere. En el fútbol, en el profesional. El fútbol en sí, yo pienso que ellos, el jugador mismo, los grandes jugadores están siempre diferenciándose del montón, porque hacen lo debido, siempre hacen lo debido. Cuando hay que burlar, chulear, chulea, cuando hay que tirar, tira, cuando hay que pasar, pasa. Entonces siempre hacen lo debido. Ahí se ve la diferencia de un gran jugador y jugador del montón. Entonces, Diego Gómez es igualito a Enciso, pero no tiene los mismos elogios de Enciso. Él es potente, es goleador, es muy práctico para jugar, juega para el equipo, porque él en todo momento cuando nos sentimos con un contención, él siempre me pedía que él podía arrancar de ahí de la contención, ayudando primero a la contención y luego progresando hacia allá. Eso se aplaude, eso se reconoce, eso para mí es admirable. Entonces, de repente, él arrancaba cerca de Marcos, por ahí cerca, ayudando un poquito, haciendo... Eso son jugadores diferentes, pero son el mismo nivel, la misma calidad, la misma potencia, la misma capacidad goleadora. Y entonces, es cuestión de que también comentarlo, alentarlo al jugador que está haciendo bien las cosas, decirle que está por buen camino. Eso es importante, nosotros siempre estamos recalcando todas esas cosas. Federico, Fabio, Ariel. No, respeto, escuchándolo muy bien a Carlos Jaras ayer, lo de Vampeta Gómez, lo rescatamos, incluso dijimos, ojalá que venga ahora a Olimpia y tenga posibilidad de jugar en la primera, porque hizo una gran competición, anduvo muy bien Rivas, y Diego Gómez, jugador, digamos, más completo que tiene esta selección sin ninguna duda. Realmente cuesta mucho encontrar, Carlos, un jugador que haya tenido un rendimiento bajo, ¿verdad? Creo que salvo el debut que golpeó a todos después desde el partido con Israel hasta Egipto, el resto tuvo de 6 para 7 puntos para arriba a nivel individual. No, la verdad que todo el mundo estuvieron muy bien. Todo el mundo estuvieron bastante bien. En fin, yo creo que no hay que reclamar ni reprocharle a estos señores que nos enseñaron muchas cosas, porque la situación estaba fea, la organización estaba muy pésima, siempre teníamos problemas, siempre había contraorden, en fin, un montón de cositas que tuvimos que soportar, y ellos siempre nos mostraron la buena cara y la disposición para el esfuerzo, tremendo esfuerzo. Entonces, yo pienso que no hay nada que objetar. Yo pienso, estamos todos tristes, muy tristes, pero con la frente alta. ¿Te vas muy conforme entonces, profe, con tus muchachos, con lo que vos hiciste, con tu cuerpo técnico, con la gente que te rodeó? Y bueno, vos vas a esperar que te llamen, vas a tomarte un tiempo ahora de descanso que te mereces. Y te pregunto esto, ¿te gustaría un poco volver a dirigir si te llama un equipo de primera división, por ejemplo? Mientras tengamos fuerza y deseos de seguir en esta profesión, yo estoy siempre listo para cualquier categoría, para trabajar, ¿verdad? Pero vamos a esperar un ratito, no creo que sea muy correcto ir a ofrecerme yo, pero en fin, yo creo que tenemos que esperar un poquito, recuperar todas estas cosas y ya después a ver qué pasa. Carlos, ¿llegaste a ilusionarte un tanto con la mayor después del preolímpico, la vacancia en la selección mayor de nuestro país? ¿Llegaste a tener algo de esperanza de ser el apuntado?
Yo sentí que la gente hablaba mucho, pero yo estaba muy ocupado con la sub-23, que empezamos, tuvimos muy poca posibilidad de trabajar porque no nos prestaban los jugadores, no llegaban todos, en fin. Desde que empezamos tuvimos esos inconvenientes, pero ya estábamos preocupados pensando en los refuerzos, en quién venía, quién podía venir, en fin. Nunca me preocupé en ocupar, o sea, no me ocupé en decir quiero dirigir, o sea, quiero estar ahí. El destino a lo mejor nos pone en donde merecemos, donde se necesita, ¿verdad? Con mucho gusto. Yo soy un soldado de la APF y vamos a estar atentos, pero yo creo que todo el tiempo estuvimos viviendo para la sub-23. Pero al menos te da satisfacción que la gente se haya recordado para esa posibilidad. Y bueno, eso ya es un poquito de reconocimiento. Yo pienso que se agradece eso también y no se puede defraudar. Por eso digo que hay que estar muy atento y ver todo lo que se tiene que hacer para no defraudar a la gente que a lo mejor cree en mí. Pero yo estoy con mucha confianza, yo confío mucho en mí también y no tengo por qué estar ofreciéndome a ningún lado. Está muy bien. Profe, felicitarte, muchos éxitos y gracias por todo lo que hicieron. Realmente dejaron todo, profe, y eso es lo que se valora demasiado. Así que en tu nombre muchas felicidades a vos y a todo el cuerpo técnico y cuerpo de jugadores de esta selección olímpica. Muchas gracias y a ustedes también, todo el apoyo que nos dieron en todos los momentos. Gracias a todos, a mi cuerpo técnico, a mis colaboradores, a todos. Gratitud permanente por el apoyo constante. Carlos Jara Saguier, ex técnico de la selección preolímpica y olímpica. Y el jugador siempre va a ser el protagonista. Siempre va a tener también ejemplos que tiene que mirarse un poquito en ese espejo. Muchas cosas, yo creo que se habló de él, pobrecito, le están cargando muchas veces, o le elogian demasiado o le tildan que es un individualista. Me gustaría mucho que sean más ecuánimes, más tranquilos con él, y lastimosamente que en una jugada muy individualista de él en el partido previo a Egipto, perdió una pelota y le tuvo que costar la amonestación a Marcelo, porque tuvo que cortar esa jugada a él y le costó la amonestación y no jugar el partido contra Egipto. Entonces son cositas, detalles que de repente él va a capitalizar, estoy seguro que va a capitalizar, va a pensar siempre y no caer más en esos errores de exagerar un poquito y a complicarla al compañero. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que va a acompañar durante todo el día. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día
día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Sí, se comenta, los compañeros mismos le dicen, y yo en la charla técnica hablo para todos y para ninguno. Al que le venga que se ponga el saco. Yo nunca obligué a ningún jugador a hacer ciertas cosas que a lo mejor no sentía. Acá predominaba siempre la solidaridad, el espíritu de lucha, el compañerismo, el juego de conjunto, jugar fácil, rápido y vertical, a 2 o 3 toques máximo, que no pare, que no quede bajo el pie de ninguno, la pelota mucho tiempo. Eso es lo que siempre pregonamos. Hay algunos que lo aceptan y lo ven definitivamente, y lastimosamente es un equipo joven también que está en eso. A veces sentimos que el elogio a veces es muy elevado, muy alto, muy comprometedor también, porque el pobrecito, ¿cómo le dicen ustedes? La joya. La joya, ¿verdad? Sí. Y bueno. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Llegó Vertimin, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces me recuerda un poquito a Sergio Díaz. El elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan bueno también como él. Entonces, ¿qué pasó con Sergio Díaz? No sé, ahora no sé dónde está, pero en Grecia está jugando. Se le dio mucha ala. Claro, no, yo había entiendo. gente muy importante también en esa selección, pero pasaban desapercibidos. Y entonces él toma por ese lado. Yo creo que él no tiene la culpa. En ningún momento él no tiene la culpa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber, entradas en Tiquetea. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San
Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Conoce la totalmente nueva Ford Territory. Potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villán. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Yo sentí que la gente hablaba mucho, pero yo estaba muy ocupado con la Sub-23, que empezamos, tuvimos muy poca posibilidad de trabajar porque no nos prestaban los jugadores, no llegaban todos, en fin. Desde que empezamos tuvimos esos inconvenientes, pero ya estábamos preocupados pensando en los refuerzos, en quién venía, quién podía venir, en fin. Nunca me preocupé en ocupar, o sea, no me ocupé en decir quiero dirigir, o sea, quiero estar ahí. El destino a lo mejor nos pone en donde merecemos, donde se necesita, ¿verdad? Con mucho gusto, yo soy un soldado de la APF y vamos a estar atentos, pero yo creo que todo el tiempo estuvimos viviendo para la Sub-23. Pero al menos te da satisfacción que la gente se haya recordado para esa posibilidad. Y bueno, eso ya es un poquito de reconocimiento. Yo pienso que se agradece eso también y no se puede defraudar. Por eso digo que hay que estar muy atento y ver todo lo que se tiene que hacer para no defraudar a la gente que a lo mejor cree en mí. Pero yo estoy con mucha confianza, yo confío mucho en mí también y no tengo por qué estar ofreciéndome a ningún lado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollo Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos. O llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas, Instagram, Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Estamos en contacto con el licenciado Enrique Sánchez, directivo de la APF. Gusto de saludarte, Enrique. Un placer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer, Bruno, saludarte a vos, a todos tus compañeros de mesa y a toda la audiencia. Un placer es mío. Gracias, muy amable. Bueno, preguntarte primero por el tema selección paraguaya absoluta. Alfaro ya está ahí al caer, es nuestro próximo técnico o todavía tienen que seguir buscando. ¿Cómo está el panorama hoy, Enrique? Bueno, y las negociaciones continúan, Bruno, continúan muy a pesar nuestro. O sea, es que en una negociación hay dos partes. Si fuera por nosotros, queríamos nosotros tenerlo listo ya. Hubiéramos querido tenerlo listo la semana pasada, inclusive antes de la Olimpiada. Pero bueno, las negociaciones tienen sus dimes y diretes, tienen sus bifurcaciones, tienen sus acuerdos, sus ofertas, sus contraofertas, sus propuestas, contrapropuestas y seguimos en eso, Bruno, seguimos en eso. Esta semana es una semana también decisiva, clave para nosotros porque estamos en la antesala ya del siguiente combo y obviamente que la tranquilidad de contar ya con un técnico inmediatamente venga a Paraguay, sea quien fuere, es para nosotros hoy fundamental, es la máxima, el mayor objetivo que tenemos y la máxima preocupación también por la situación. Pero está en camino, todo encaminado. Vos sabés que hay 3 candidatos con los que se habló en algún momento
bueno, se está viendo. Hay uno más que otro, no. Te pido que no me digas quién por justamente las cuestiones que ya se manejaron, porque cuando uno habla o da nombre, vos sabés que en otros lados saltan, es más complicado y se complica la negociación. Pero bueno, finalmente estamos en la recta final. Enrique, pero faltan ¿cuánto? ¿Un mes para el combo? Y ayer faltaba un mes, hoy ya falta creo que 29 días, ¿verdad? Y el indicado ya trabaja, más allá que falta formalizar, me imagino que ya estará trabajando en, no sé, ver video, hablar con los jugadores, el famoso trabajo previo, prever, planificar. Sí, hablar con los jugadores es un paso seguramente posterior, una oficializado todo, pero por supuesto, un técnico de la envergadura que nosotros pensamos, obviamente que ya tiene todo el big data, digamos, de Paraguay, de la asociación, del fútbol, de los jugadores jugando en diferentes ligas. Obviamente que hay demasiada cercanía y demasiado conocimiento sobre la situación. O sea, eso por supuesto en las conversaciones con los candidatos siempre se habló. Es lo primero que obviamente te preguntan. Ellos hacen su propuesta en base a lo que saben, en base a lo que conocen y en base a un conocimiento acabado de nuestra realidad política. Eso sin duda alguna. Pero digamos que falta cerrar con uno, no es que están todavía dos en carrera. Y vos sabés que siempre hay uno y bueno, y también hay no voy a hablar de plan B, pero hay posibilidades siempre. En el caso que todo tiene que ver también muchas veces con la situación patrimonial y con los recursos que uno cuenta. Cuando de repente no se pueden alcanzar los montos que por ahí puede exigirse a alguien, obviamente es una realidad que tenemos que entender que nosotros no podemos. Nosotros no somos un barril sin fondo, obviamente, y nuestros fondos son bien determinantes a la hora de poder elegir, de acuerdo a nuestros recursos, el candidato que creemos conveniente, ¿verdad? Por eso te diría que, claro que estamos en esa etapa final, pero no puedo hablarlo antes de que realmente sea oficial y haya un acuerdo ya definitivo entre ambas partes. ¿Qué fecha no hay que pasar? Esta semana. Esta semana. Claro. Sí o sí tiene que haber humo blanco. Tiene que haber humo blanco. Estamos en eso, ¿verdad? Ya desde hace días, ustedes saben, hace un mes de esto que estamos buscando y obviamente que sí. Vuelvo a decir que yo ya querría haber visto el humo blanco días anteriores, pero no depende solamente de un lado, sino que hay dos actores y protagonistas en una negociación. Entonces muchas veces genera un poco se busca, y el tiempo es clave para la definición terminal en esta situación. Enrique, con la finalización de los Juegos Olímpicos en fútbol, oficialmente con esto ahora se puede decir que ya no forman parte o terminan vínculo con la APF Carlos Jarazaguer y su cuerpo técnico. No. Carlos Jarazaguer tiene conversaciones ya previas con el presidente Robert Harrison, y bueno, se habló ya inclusive de proseguir la sub-23 en sí. Como ustedes saben, la próxima actividad es en 4 años de vuelta. Sí. Pero en la coordinación de todo lo que tenga que ver las menores, Carlos Jarazaguer creo que no solamente es un referente importante, sino que creo que es un actor demasiado válido y es un referente demasiado importante para no seguir y coordinar los trabajos que se vienen. Claro que eso está en la cabeza de todos nosotros. O sea, ¿continúa entonces en un puesto de coordinador Carlos Jarazaguer y su cuerpo técnico? Sí, no sé si coordinador, pero las conversaciones con él se han dado. Acá todavía hay muchos compromisos en las inferiores. Ustedes saben que hay mundiales, hay sudamericanos y en las inferiores, vuelvo a recalcar que Carlos Jarazaguer, el profe, es una materia más que necesaria y bueno, y es un eslabón muy importante en todo este proceso. Enrique, esperaremos, estamos atentos. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Por favor, Bruno, un gran abrazo, saludos a todos y estamos en contacto. Gracias, muy amable. Enrique Sánchez, directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
¿Qué debate? Este es el de que se viene el de Enciso, ¿verdad? Porque Carlos Jara ayer primero culpó a la prensa y después también él. Pero él culpó a la prensa de hacerle sentir una joya. Sí. O sea, no es que dijo... No, es que nos dice, ¿cómo le dicen ustedes la joya? Si le decimos todo así, a lo mejor va a ser, si le decimos a todos así, a lo mejor va a ser más parejo. Para mí todos son joyas. Después dice, Julio Enciso me recuerda mucho a Sergio Díaz. ¿Qué pasó con él ahora? No sé dónde está, digo. El elogio de la prensa es muy elevado y él piensa que es un jugador sin errores. Lastimosamente en una jugada muy individualista perdió la pelota y le costó la amonestación y la suspensión a Marcelo. Se refiere a Marcelo Fernández. ¿Quién le dice la joya? Dice acá. Y la joya le dicen los... Yo le dije más una vez en mi transmisión. Sí, Wilson no voy a mentir, no tengo problema. Yo le suelo decir no tengo problema. Cuando antes de irse ya decíamos. Para mí, acá no está en discusión que Enciso es un enorme jugador. Pero es lo que yo más grande que apareció en los últimos tiempos. Eso no está en discusión. Que no se vaya de un extremo a otro. Sí. No sé si tanto así, Ariel. Se te fue también un poco la mano. Pero después de Roque, por ejemplo, ¿quién marcó goles en la Premier? Roque se consolidó más que él. No, ya sé, pero él tiene 20 años. No, Chilaver, Celso Ayala, Carlos Gamarra. Totalmente de acuerdo, Bruno. Puesto, pero de los que aparecieron, mitad y 19 años, que vaya a la Premier a jugar partido ya de titular. Lastimosamente le frenó nomás la lesión. Que haya marcado un golazo el City. Le eligen el mejor gol de la temporada. Ningún tipo de duda que es un talentoso. Yo no estoy diciendo lo contrario. Por eso también yo estoy empezando así. Yo lo que le dije a Carlos Jara, no se puede conocer que es un talentoso. Estamos empezando... El tema es que no se vaya a los extremos. Ahí está. Eso nomás, el equilibrio. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más sobresalió en los últimos 2 torneos de él? Los segundos. ¿Qué es lo primero? El talentoso, 19 años, Premier. Lo otro que es que se le va la mano, tanto en la Copa América como en los Juegos Olímpicos. Estuvimos hablando de lo segundo que de lo primero. Claro, ese es el tema. Entonces, claro, todo bien con él. Yo también, un fenómeno, todo, pero son muy linda, hermosa, belleza, pero tiene un carácter... Y lo hablamos antes de que arranque los Juegos Olímpicos. 2 campeonatos de primer nivel. Sí. Con 2 compañeros diferentes, 2 campeonatos donde tuvo una exposición de todos, y el resultado fue el mismo. Por eso está bien el tema de los elogios, porque es lo que tiene él como condiciones de futbolista, pero de ninguna manera podés tampoco minimizar lo otro, que es algo que no es un jugador colectivo, no es un jugador de equipo, y vos necesitas que el mejor sea un jugador de equipo. Ese es el punto, y es un contraste muy grande. No es un contraste mínimo, no es un 70-30, 80-20, no. Es un 50-50. Pero esa otra parte, por eso yo tampoco... Carlos Jara tuvo mucho problema con Díaz en su mejor momento. Sí. Pero tampoco yo lo comparo con Díaz, ¿no? Este ya es mucho más que Díaz. Claro. El Ciso se consolidó en el mejor torneo del club del mundo, ¿verdad? Así mismo. La mejor liga del mundo. Pero eso no saca que yo no pueda decir que muchas veces conspira contra el equipo. Totalmente. Claro, y Sergio Díaz lo mejor lo hizo fue una vez que le saludó a Zidane y acá nos vimos todos locos, ¿se acuerdan? Claro, nosotros estábamos hablando... Sergio se enojaba porque lo sacó en la 2, porque Sergio estuvo con Carlos Jara en la sub-20 y en la sub-17. Así mismo. Y se enojó él, porque lo arrancó como titular y él creía que era mucho más que el resto, y terminó jugando en el banco en las 2 categorías. Es más, recordó, hasta dio nombres para dar un ejemplo de esa misma selección. Dijo, Josué Colmán también fue un buen jugador, decía. Claro. Cuando empezó a comparar a otros compañeros que tuvo Sergio Díaz en esas selecciones. En esa camada, ¿verdad? En esa camada. Y entramos en esta, y en realidad parecía que podíamos hablar y destacar que dio un paso hacia adelante Enciso en dejar de ser un poco individualista y jugar para el equipo. Pero eso que pasó con Marcelo Fernández, perder nuestro mejor hombre, porque al final Marcelo Fernández fue mejor que Enciso en cuanto a lo decisivo que fue para el torneo, ¿verdad? Yo tampoco estoy de acuerdo que con un líder futbolístico, en este caso, en función de entrenador, no le diga a su jugador que cuando ya abusa de la acción individual, porque dice, yo hablo colectivamente, que yo quiero así vertical, a jugar 2-3 toques.
Porque Garnero también se manifestó más o menos de la misma manera. No, pero él tiene esto que lo otro. Parece que son muy permisivos, hay una licencia especial para Enciso. Porque al final de cuentas él elige de acuerdo a cómo son con él en un lado y en otro para actuar. Porque acá estamos diciendo que en el Brighton él no es así. No, ¿Y por qué no es así en el Brighton? Porque ahí no porque le no dejan. son permisivos y bueno. No le dejan. Y no le van a dejar. Los compañeros no le van a agarrar del... Y bueno. Saben que no solo eso, saben que lo van a relegar y al cabo de apenas 6 meses, ni siquiera un año. De acuerdo a la cara del cliente. Claro, apenas 6 meses y sigue siendo así en su club, lo van a relegar, lo van a tener ahí en un rincón. Y él sabe que este tipo de oportunidades no se da muchas veces, ¿verdad? Que puede empezar a tener problemas y diferencias con los cuerpos técnicos de su club, ¿verdad? Y ahí ya podemos entrar en un jugador que empieza a devaluarse en lo que tiene que ver con su nivel, ¿verdad? Porque él tiene que consolidarse todavía como jugador de Premier League, ¿verdad? Ha hecho muy buenas campañas, pero este es el momento que a mí no me va a servir, por ejemplo, si me dicen que pucha, Enciso, el fin de semana, el golazo que se mandó contra el Chelsea, contra el City, y viene a jugar en la selección y es individualista. Si no pasa la selección, ¿qué pasa ahí? Sí. Podemos perder un jugador de selección, Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Wilson puede venir un segundito. Wilson dice, me hago cargo. Él, por ejemplo, fue uno de los primeros que le dijo la joya. Gerardo también le dijo la joya. Quiero escuchar un poco la exposición y le digo, bueno, Wilson es un muchacho joven, es uno de nuestros productores principales que tenemos acá. Vení, Wilson. ¿Cómo es el tema? Vos te haces cargo, ¿por qué lo de la joya? Porque dice Carlos Caraza, pone esa parte donde dice, ustedes le dicen la joya a la prensa, pone un poquitito. Sí, se comenta, los compañeros mismos le dicen, y yo en la charla técnica hablo para todos y para ninguno. Al que le venga que se ponga el saco. Yo nunca obligué a ningún jugador hacer ciertas cosas que a lo mejor no sentía. Acá predominaba siempre la solidaridad, el espíritu de lucha, el compañerismo, el juego de conjunto, jugar fácil, rápido y vertical, a 2 o 3 toques máximo, que no pare, que no quede bajo el pie de ninguno, la pelota mucho tiempo. Eso es lo que siempre pregonamos. Hay algunos que lo aceptan y lo ven definitivamente, y lastimosamente es un equipo joven también que está en eso. A veces sentimos que el elogio a veces es muy elevado, muy alto, muy comprometedor también, porque el pobrecito, ¿cómo le dicen ustedes? La joya. La joya, ¿verdad? Sí. Y bueno. No, pero no completaste, oí lo que después siguió diciendo Carlos. Y el jugador siempre va a ser el protagonista, siempre va a tener también ejemplos que tiene que mirarse un poquito en ese espejo. Muchas cosas, yo creo que se habló de él, pobrecito, le están cargando muchas veces, o le elogian demasiado, o le tildan que es un individualista. Me gustaría mucho que sean más ecuánimes, más tranquilos con él, y lastimosamente que en una jugada muy individualista de él en el partido previo a Egipto, perdió una pelota y le tuvo que costar la amonestación a Marcelo, porque tuvo que cortar esa jugada a él y le costó la amonestación y no jugar el partido contra Egipto. Entonces son cositas, detalles que de repente él va a capitalizar, estoy seguro que va a capitalizar, va a pensar siempre y no caer más en esos errores de exagerar un poquito y a complicarla al compañero. Siempre él estuvo dispuesto a escuchar también. En fin, yo no tengo ninguna queja, pero a veces me recuerda un poquito a Sergio Díaz, que el elogio que le daban a Sergio Díaz y Josué Colmán y un montón de gente eran casi igual o tan buenos también como él. Wilson.
Bueno, en realidad no sé quién le puso la joya, pero comparto totalmente. Es la única joya hoy día que tenemos en el fútbol paraguayo. Es el único jugador distinto que tenemos. Es el único jugador que no se va a esconder en ningún momento. ¿Hace cuántos mundiales que no nos vamos? ¿Y por qué pasa? Porque nadie asumió esa responsabilidad futbolística que él sí la asume siendo un chico joven, que no tiene miedo de pedir la pelota. Cuando Miguel Almirón se esconde, aparece Julio Enciso y pide la pelota. Pero no abusa a veces. Abusa, sí, claro, eso está claro, y con el respeto que se merece Carlos Jara Zaguier, yo creo que abrió una disputa totalmente innecesaria, porque con lo poco que tenemos, no podemos estar machacando al único diferente, a la joya, al tipo que te da una esperanza, porque si vos lo tenés a Julio Enciso en la cancha, sabés que algo te puede crear. Es cierto lo del individualismo, está bien, hay cosas por mejorar, pero no se lo puedo comparar con Sergio Díaz. ¿Cuándo ustedes escucharon a Sergio Díaz decir, disculpas, me comporté mal? Que sí lo hizo Julio Enciso cuando recriminó a Jara Zaguier, que lo sacó, y apenas terminado el partido, él salió y dijo, pido disculpas, este no soy yo, quería continuar, es un momento caliente y seguí. Pero la verdad, con el respeto que se merece Carlos Jara Zaguier, ¿a quién necesitamos más hoy en la selección absoluta? ¿A Carlos Jara Zaguier o a Julio Enciso? No, pero ¿por qué entras en esa...? Pero ayuda a lo que puedo decir. No, ¿por qué entras en esa? Porque está claro que Carlos Jara Zaguier no va a continuar. Enciso, pues joven, es un jugador. Aparte de jugador, no es técnico. Y el técnico va a ser... Alfaro, va a venir otro, pero... o sea, yo creo que tenemos que enfocar que acá Carlos Jara Zaguier habla y demuestra que hubo un enojo porque Enciso fue por momentos pecó de individualista, por eso lanzó todo lo que lanzó. Dijo, por su culpa fue amonestado Fernández, Marcelo Fernández. No dijo que fue individualista, en una jugada muy individualista. Muy individualista, después decía, tiene que mirarse al espejo. Pero ¿te parece que como cabeza de grupo matarlo así a un tipo que te marcó un golazo? Si Paraguay llegó a los cuartos fue por Julio Enciso. Bueno, pero cuando De Chervi habló, no nadie dijo nada. De Chervi, el técnico del Brighton, dijo, no, él es muy individualista, tiene que seguir trabajando. Dijo, vos no saltaste ahí, no dijiste nada. Pero lo ponía. Como que Carlos Jara Zaguier es paraguayito, le vamos a criticar al paraguayo ya otra vez. Por favor. No, yo no estoy con Wilson en esta. Y me pone nervioso ya. Pero él respétenle a Carlos Jara Zaguier. Respétenle a Carlos Jara Zaguier y que la joya sí hacían la joya, pero que también este muchacho aprenda a ser menos individualista. Por favor. Cuando habla de Cherry, un técnico italiano que está en la Premier League, dice, no, tiene que dejar de ser individualista. Ahí todo el mundo se calla y ahí él juega como tiene que jugar. No anda haciendo estas cosas que hace en la selección. No vamos a apañarle al que está haciendo mal las cosas, sea joven, viejo, abuelo o tatarabuelo, o sea paraguayo o extranjero. No, vamos a despojarnos de esas cosas. Vamos a respetarle también a Carlos Jara Zaguier, por favor. Que me disculpe Carlos Jara Zaguier, pero él debería ser el primero en hacer respetar su trabajo. Y que me disculpe, pero todos acá sabemos, no sé si alguien se anima a decirlo, pero un día antes del partido contra Egipto, él públicamente en los medios da un equipo. Este es el que va a salir. ¿Fue el equipo que salió a la cancha? Al día siguiente no. Pudo haber cambiado. Pudo haber cambiado. Le cambiaron el equipo. Le arman el equipo. Le cambiaron, sí, le cambiaron el equipo. Le cambiaron. No, pero le cambiaron. Vos ya sos, pero es lo que todos sabemos y nadie se anima a decir. Encisista. Sí, me declaro fan de Enciso. Incondicional fan de Julio Enciso. Pero después de un torneo, Wilson, vos tenés que ser consciente que se hace en una balanza, se pone pro y contra, ¿verdad? O sea, vos estás evaluando y él fue el técnico en la cabeza, no importa si él no hace los cambios, pero él como técnico, como cabeza, evalúa lo que se hizo y él saca el tapete el tema del individualismo. ¿Pero por qué solamente le pegó a Julio Enciso? ¿Por qué no dijo que Mbappé tiró mal el penal, por ejemplo? Bruno le preguntó por Enciso. Yo creo que Jara se equivoca cuando dice... porque le dicen joya. Esa es una cosa traída a los pelos. Claro, si le decían Rubio, el Maradona paraguayo. Y a él se le dice lo mismo. A Romero le decían Maradona y tampoco Romero se tomaba a Trio Maradona. Claro, no. Eso queda cargo del jugador. Me parece estuvo muy desacertado. La discusión fue el tema Enciso. Wilson tiene razón en algunas cosas que el jugador se muestra distinto. No podemos tomarse esas atribuciones porque le dicen joya. No. No. Pero respeto para el señor. Wilson tiene razón que él probablemente el jugador más valioso en mitad de cancha
cancha para arriba y que no la agrane tampoco. No, está bien, dependemos. Espérame a terminar. Tiene razón. Déjame terminar. Un 40%. Claro, déjame terminar. Déjame terminar. Está dividido. Pero estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero también Wilson tiene que saber que dependemos de Enciso, pero mucho más va a crecer nuestra posibilidad de éxito si Enciso capitaliza y entiende y percibe